de veterinario de laboratorio de diagnóstico. En primer lugar, vamos a escucharlo al médico veterinario Néstor Sarmiento. Es médico veterinario egresado de la Universidad Nacional del Nordeste, el cual se encuentra realizando su doctorado en Ciencias Veterinarias en la Universidad Nacional de La Plata. Es jefe de Sanidad Animal en la Estación Experimental de Mercedes, es investigador, es director técnico del Laboratorio de Diagnóstico de Hemoparásito y Producción de Hemovacuna. También es docente de la Cátedra de Enfermedades Parasitarias, Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNE. Luego escucharemos a la doctora Rosner. Ella es médica veterinaria, egresada de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNE, tiene un doctorado en Ciencias Veterinarias, otorgado por la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de Rosario, Santa Fe, es investigadora, es coordinadora de investigación de la Estación Experimental Colonia Benítez. Además, es coordinadora del módulo de garrapata del proyecto estructural 1109. Es jefa de trabajos prácticos de la Cátedra de Patología Médica en la Facultad de Ciencias Veterinarias. Hecho toda esta presentación, le doy la palabra al médico veterinario Néstor Sarmiento para que nos ilustre con sus conocimientos. Néstor, la audiencia es tuya. Tiene el micrófono, Néstor. Muchas gracias Raúl, y buenas noches a todas las personas que nos están siguiendo vía virtual. Antes de arrancar quería mandar un saludo grande y afectuoso a todos nuestros compañeros de INTA. Hoy estamos celebrando el Día del Trabajador de INTA, y bueno, como nos caracteriza, y a pesar de esta pandemia, tratamos siempre de estar al lado de los productores, aunque sea en esta ocasión vía virtual. Así que, dicho esto, arrancamos con esta presentación, que es más que nada una serie de generalidades para después que Victoria nos comente más profundamente qué es esto del control estratégico de la garrapata común del bovino. Bueno, como verán en la foto principal, tenemos dos estadios de la garrapata común del bovino que se llaman teleoginas. Este estadio es el último estadio que está arriba del bovino, es de color verde, como una aceituna, que se tira a los pastos a desovar. Bien, ¿cómo está la situación epidemiológica de la garrapata, el parásito que vamos a tratar hoy en el país? El último mapa oficial del SENASA nos muestra que el país está dividido en tres zonas. Una zona roja, que se denomina zona de control, que es donde... Disculpa, Néstor, sí. Perdón, te interrumpo, no se ve tu presentación. No se ve. Las imágenes y se ve no se ve como presentación de diapositivas. No sé por qué. No. Perdón, fíjate que estás por ahí, estás tocando el PowerPoint que está en la computadora y no el que está dentro del programa Zoom. Bueno, a ver. Intento compartir de vuelta la... Sí, cambiarlo en todo caso. Deja de compartir y vuelve a compartir. Exacto. Bueno, mientras esperamos que Néstor acomode su presentación, le queremos comunicar que dentro de un rato Ariel les va a estar mandando a través del chat un link para que puedan colaborar con nosotros a través de sus respuestas de una encuesta, ¿sí? Es una encuesta que para nosotros tiene mucha importancia porque la idea es relevar información sobre el uso de los garrapaticidas en nuestra región, ¿sí? Como ustedes son veterinarios y trabajan en distintos establecimientos o organizaciones, la idea es saber qué tipo de productos están usando, ¿sí? Cuáles son los principales productos activos y cuáles son las formas de presentación. Así que lo van a recibir a través del chat y les vamos a pedir que por favor dediquen un minutito de su tiempo y colaboren con estas respuestas. Muchísimas gracias. Gracias, Patricia. ¿Ahí se puede ver la presentación? Se ve el escritorio, Néstor.
Vamos a ver. ¿Ahí tampoco? Ahí está. Ahí está, perfecto. Bueno, perfecto. Comenzamos entonces comentando sobre cuál es la distribución de este parásito, la garrapata común del bovino, en la República Argentina, según el último mapa oficial del SENASA. Nos muestra que parte de la zona del NOA y del NEA, de color rojo, es la zona de control, quiere decir que es donde el productor es quien decide cómo controlar este parásito, antes denominada zona sucia. Después tenemos una zona verde clara, que se denomina zona indemne, que es donde naturalmente no están las condiciones para el parásito, y parte de la provincia de Santa Fe y Entre Ríos que se ha eliminado gracias a los programas de erradicación. Y tenemos una zona intermedia, amarilla, principalmente en la provincia de Santa Fe y Corrientes, que son las dos provincias que tienen planes mejoradores, en donde se está tratando de erradicar al parásito por medio de campañas de erradicación. Este es otro mapa del doctor Guglielmone, del año 92, que nos muestra las distintas áreas del norte y del país, con diferentes aptitudes ecológicas para las garrapatas, teniendo en cuenta la temperatura y la humedad. Digamos, este es un parásito que tanto su presencia como su abundancia o cantidad están regidas por la temperatura y por la humedad ambiente. Y este mapa nos muestra, por ejemplo, que el color amarillo es la zona más favorable para instalarse. O sea, el NEA casi en su totalidad, si la garrapata tuviera que elegir un lugar donde vivir, sin lugar a dudas, elige el NEA por las condiciones climáticas óptimas que le ofrecen para la presentación de sucesivas generaciones de los ciclos parasitarios de la garrapata. Tenemos una zona verde de aptitud intermedia y una zona más desfavorable, que es más al NOA. Y hay que tener en cuenta que este mapa era antes del advenimiento de las pasturas megatérmicas en esta zona. Hoy en día gran parte de esa región está con pasturas megatérmicas. Eso hace que se usen grandes cargas de carga animal, digamos, y ese aumento de carga ha favorecido un montón a que la garrapata encuentre fácilmente su huésped y pueda cumplir varios ciclos anuales también en él, y donde se observan grandes parasitaciones, ¿no? Bien, esta garrapata tiene una fase que se da en el suelo y otra fase que se da en el bovino, y cuando sube al bovino sube como un parásito minúsculo de apenas 1 milímetro o menos, que es lo que ven a la izquierda, tan pequeño y letal, porque esta larva es la que tiene la capacidad de transmitir algunos de los agentes de la tristeza bovina. Se sube el animal y arriba del animal cambia más o menos 8 veces de forma y de color, que son sus diferentes estadios, para terminar en esa garrapata enorme que ven al lado, que tiene más de cientos de veces su tamaño original, y eso es prácticamente todo sangre que ha succionado del animal. Este pasaje de esa pequeña larva hasta este estado adulto, que se llama teleogina, que es la que veíamos en la primera foto, que es la que después se tira al pasto, se lleva a cabo en 23 días, desde que la garrapata sube hasta que cae al pasto. En esos 23 días absorbe una cantidad importante de sangre, y eso es lo que afecta o produce las grandes pérdidas en la ganancia de peso que uno le atribuye a este parásito. Dañan los cueros, predispone a bicheras, entonces es toda una problemática. Decíamos que esta larvita minúscula tiene la capacidad de transmitir uno de los agentes de la tristeza bovina, que es conocida en toda la región del NEA, y para nosotros puntualmente en Corrientes es la primera causa de mortalidad de bovinos adultos. Y se llama tristeza porque le da este aspecto al animal de triste por la intensa anemia que
que provocan los hemoparásitos que transmiten, que en este caso se llaman babesiosis. Son dos babesias, una babesia que da esta sintomatología de tristeza, que se llama babesia bigémina, y tenemos otra babesia que es la más letal, que se llama babesia bovis, que también la transmite esta larvita de la garrapata, que da este tipo de sintomatología en los animales. No tan triste, digamos, sino que los animales están un poco más nerviosos, están agresivos, hasta que en un momento caen al suelo y empiezan a convulsionar, ¿no es cierto? Y para terminar finalmente en la muerte. Entonces, para que vean ahí cómo esto es una acción directa de la garrapata por la transmisión de hemoparásitos como son las babesias. Indudablemente que también, si esos animales son hembras y están preñados, producen abortos por la alta fiebre que pueden provocar estos hemoparásitos que provocan la babesiosis bovina, y los abortos y la garrapata indirectamente, cómo está relacionada con los indicadores de merma de la región, principalmente del NEA y del NOA, que es donde está presente el parásito. Entonces esa acción indirecta es muy importante y peligrosa, pero también la garrapata por sí sola, el hecho de succionar sangre y parasitar en grandes cantidades a los bovinos, provoca una disminución importante en la ganancia de peso. Datos desde hace unos pocos años atrás y actualmente, que ahorita les va a comentar seguramente Victoria, pero hablamos de pérdidas individuales de entre 20 y 40 kilos por animal, en los lotes donde la garrapata, digamos, parasita en gran cantidad a los animales, comparado a los lotes que realizan el esquema de tratamientos estratégicos que queremos presentarles hoy, ¿no? Esto genera pequeños microtraumas que automáticamente se convierten o se complican con las miasis, digamos, comúnmente denominadas bicheras en el campo, que son bastante importantes. Daño en el cuero, obviamente. Estas son fotos de parasitaciones naturales. En varias zonas del NEA se puede observar este tipo de parasitación, y esto es lo que provoca esa gran pérdida de peso, ¿no? Entonces, esa pérdida de peso, dijimos que era comparando animales no tratados o tratados como se hace en la zona. En la zona se trata a los animales según la carga. Eso es lo que hacen la mayoría de los campos. Tratan a los animales cuando ven una carga importante de garrapata, y eso lleva a que tengan que hacer muchos tratamientos anuales. Para el NEA nosotros tenemos estimado entre 6 y 10 tratamientos anuales, y el control estratégico que vamos a proponer principalmente está realizado con 3 tratamientos anuales. Haciendo ese control, los animales no pierden esos 20 o 30 kilos. Esta figura que ven acá nos muestra un ensayo que hicimos acá en Paso Los Libres, en Corrientes, para comparar este control estratégico, que le vamos a comentar ahora cómo se hace, con un lote en erradicación, digamos, la figura morada que tiene acá abajo son el lote sometido a un control de erradicación. La línea verde es los lotes sometidos a control estratégico, y las columnas son las ganancias de peso o el peso que tienen ambos lotes. Y vemos que comparando el control estratégico versus un lote erradicado, no hay esa diferencia en pérdida de peso. Lo que le quiero decir con esto es que si uno hace un buen control estratégico y mantiene una mínima carga, es prácticamente lo mismo que esté erradicando en lo que hace a la ganancia de peso. Quiero aclarar eso. Bueno, también la garrapata genera muchos inconvenientes a la hora de hacer despachos de tropas. Por ejemplo, la provincia de Corrientes, en lo que va de este 2020, ha tenido alrededor de 105 rechazos de tropas que van hacia zona limpia, porque van con contaminación de garrapatas, y eso genera un
un quebranto económico bastante importante al productor porque tiene que hacerse cargo del flete de vuelta de esos animales. Y bueno, y la garrapata también interfiere, ya es bastante común ver en los remates televisados que aparece el ítem garrapatas y bueno, y esto decide la compra. Si conocen o no garrapata para un productor del NEA, siempre va a tratar de comprar animales que conozcan la garrapata. Eso está más relacionado con la tristeza bovina, que es un tema que posiblemente veamos más adelante, pero bueno, es más que nada para darle la importancia regional que tiene este parásito para nosotros que vivimos acá en el NIE. Como le decía hoy al comienzo, la garrapata tiene dos fases, una fase arriba del animal y otra fase de vida libre en el pasto. Esa garrapata verde que se llamaba Telogina caia desovar, una garrapata es capaz de poner hasta 3.000 huevos, digamos, eso es un potencial biótico impresionante. Esos huevos, en condiciones de temperatura y humedad óptima, alrededor de un mes en el verano ya es el periodo de incubación y nacen las larvas. Esas larvitas están en el pasto esperando que pase un bovino y cuando pasa un bovino se suben y comienza el ciclo parasitario. Este periodo de incubación en las épocas más frías se alarga. Y van a ver que hay gráficos que muestran que en determinadas zonas ese ciclo se corta, digamos, naturalmente el frío hace que esos huevos nunca eclosionen. Eso no ocurre en el NEA. En el NEA los huevos siempre eclosionan tarde o temprano, ya sea en un mes o a veces en un lapso de 3 meses, esos huevos eclosionan y eso nos da una parasitación constante todo el año. El ciclo nunca se corta naturalmente. Bueno, esa larvita sube a un bovino, digamos, esta larvita es la que tenía la capacidad de transmitir la Babesia bovis y va cambiando de forma a medida que van pasando los días, cambiando de forma, de color, de tamaño. Estos estadios ya finales son los que transmiten la Babesia bigémina, que es la que daba esa sintomatología más de tristeza, y al cabo de 23 días, esta telogina cae al suelo y comienza de nuevo el ciclo. Lo que ocurre arriba del animal dura aproximadamente 23 días, eso haga frío, haga calor, llueve, truene, eso es bastante estable, y lo que nosotros nos vamos a centrar en esta jornada es lo que sucede en el pasto, porque en el pasto está el 95% de la población de garrapatas, y arriba del animal solamente un 5%. Y como le decía hoy, en el NEA se trata, cuando uno ve carga del animal, y está apuntando y haciendo todo el gasto económico en tratar solamente un 5% de los animales, y nos olvidamos de ese 95% que está en el pasto, de ese 95% de garrapatas que hay en el pasto. Esta noche vamos a tratar de mostrarles cómo es que atacamos a ese 95% de la población de garrapatas que está en el pasto. Bien, arriba del animal uno va a encontrar toda la forma y todos los tamaños. Bien, fíjense en esta oreja está realmente cubierta de todos los estadios que vimos recién, ¿no? Son grandes parasitaciones que solemos observar en nuestra región. Esta es la curva que le decía que por suerte ya se ve cada vez menos, pero en un momento uno veía que muchas charlas de garrapatas mostraban esta curva donde decían que en mayo, en junio y en julio las garrapatas caídas no ponían huevos y se basaban las estrategias de control o erradicación teniendo en cuenta esto. Esta es una curva del Uruguay y se adapta perfectamente a las condiciones de Uruguay. Posiblemente algo en el NOA sí, no posiblemente, en el NOA realmente se corta el ciclo en el invierno, pero acá en el NEA, volvemos a reiterar, tenemos el ciclo constante y nunca se corta esos ciclos y los huevos siempre nacen. En mayor o menor tiempo siempre nacen. Entonces una curva que más se adapta a lo que pasa en el campo es esta curva, en donde vemos la infestación de garrapatas en los animales, y se ve
que la infestación comienza puntualmente a verse a la salida del invierno. En el mes de agosto y septiembre se da lo que se denomina la primera generación de garrapatas, que es prácticamente imperceptible para el productor ganadero, y generalmente en esta época del año él no hace nada porque no ve la garrapata, o la carga que ve no justifica la gran inversión que significa hacer un tratamiento masivo en todo el rodeo. Esta primera generación de garrapatas hace todo el ciclo que les mostré. Ya esos huevos en noviembre, diciembre eclosionan rápidamente, alrededor de un mes, y provocan la segunda generación de garrapata, que ya es visible. Este es un pico bastante importante, por lo menos en la provincia de Corrientes. El pico de diciembre es realmente importante. Acá es donde aparecen las miasis con una intensidad muy fuerte, miasis secundaria a las garrapatas, ¿no? En enero, después de enero de los calores, hay un pequeño bajón de la curva, y después ya entramos en la época ideal para la garrapata, que es el otoño y parte del invierno, porque la temperatura permite una mayor sobrevivencia de las larvas, y es donde encontramos las mayores parasitaciones en los bovinos. Entonces, para implementar un esquema de control estratégico es fundamental que nosotros conozcamos esta curva y cuándo son los picos y cuándo es el momento que la garrapata está más débil. Y ese momento es a la salida del invierno y comienzos de la primavera. Ese es un momento clave. Conociendo eso, tengo que saber con qué qué armas tengo para implementar un esquema de control estratégico. Y para saber qué armas tengo, no solamente hace falta conocer qué garrapaticidas hay, sino qué garrapaticidas funcionan en un determinado establecimiento, que va a ser diferente para un establecimiento a otro, va a ser diferente saber qué droga anda y qué droga no. Y afortunadamente para ello, ahí ya hay test de resistencia, se denominan o bioensayos disponibles en diferentes puntos del NEA, en Colonia Benítez, en el INTA Mercedes, en la Facultad de Ciencias Veterinarias, en el INTA Rafaela, en el INTA Castelar. Están disponibles los test para saber qué droga sirven en un determinado establecimiento. Entonces, primero tengo que conocer la biología del parásito o bioecología, y después tengo que conocer qué droga funciona en ese establecimiento o en esa región. Un estudio hecho recientemente en el INTA Mercedes para la provincia de Corrientes y algunos puntos del NEA, evaluamos cómo estaba la situación de los garrapaticidas. Que aparentemente uno, cuando entra a una agroveterinaria, ve una cantidad enorme de garrapaticidas, pero en realidad son todas marcas comerciales de unos cuantos principios activos, que no son más de 4 o 5, y mezclas de ellos, ¿no? Y encontramos que en un 93% de los campos había resistencia a la mitraz, en un 62% resistencia a la ivermectina, en un 50% de los establecimientos resistencia a la mezcla de tionis y hipermetrina, un 100% de resistencia a la cipermetrina, y en el caso del fipronil encontramos un solo establecimiento que empezó con problemas de falta de eficacia del producto. Y bueno, ya hay un trabajo publicado de INTA Rafaela en donde está confirmada la resistencia al fipronil en la provincia de Santiago del Estero. Para el frazurón todavía no tenemos un test puesto a punto para ver cómo está funcionando la droga en los diferentes campos. Pero bueno, estos son los principios activos que tenemos, y esta es la situación, por lo menos para Corrientes, lo que nos lleva a tratar de cuidar al máximo las drogas que aún funcionan. Por supuesto, esto va a ser diferente en cada campo, y una forma de cuidar al máximo las drogas que aún funcionan es aplicando esta estrategia y esta tecnología que les quiere presentar el INTA, que se denomina control estratégico, que es basado en el conocimiento de las drogas y en el conocimiento de la bioecología. Y es la bala de plata que tenemos, y felizmente se hace esta jornada en esta época del año, que es la época ideal para arrancar con esto, digamos, la época óptima. Es la época donde la garrapata se está despertando, es la época donde está más débil, tenemos solamente las larvas que sobrevivieron del invierno,
y el fundamento de este control estratégico es atacar esa primera generación y atacarla con lo mejor que tenemos disponible, digamos, con lo que haya dado eficaz a la prueba de los test de resistencia. Entonces, por ejemplo, yo aplico un producto A a fines de agosto o comienzo de septiembre, y lo que tengo que saber de ese producto, una vez que sé que anda, es cuál es el periodo el poder residual que tiene ese producto, que es el poder donde está matando la garrapata. Ese poder residual es diferente para cada droga y está bien claro siempre en el prospecto de cada producto. Por ejemplo, una droga como el Frasurón, que tiene entre 28 días o 42 días según la marca comercial, ese es el periodo que la droga va a actuar actuando en el animal, y lo que yo hago es usar a los animales como aspiradora. Es muy difícil convencer al productor que en esta época del año haga una inversión en la aplicación de un garrapaticida, por ejemplo un purón de largo poder residual, cuando él ve los animales limpios de garrapatas. Hay que convencerlo de que no estamos tratando el 5% que están en los animales, sino estamos tratando el 95% de garrapata que está en la pastura. Y usamos los animales solamente para que aspiren esas garrapatas. Las garrapatas se suben en el animal, succionan la sangre y se mueren. Entonces, el objetivo de este tratamiento es atacar ese 95%, ahí donde está más débil, donde hay menor cantidad de garrapatas en esa época del año. Y cuando pase ese poder residual, aplicar otro tratamiento, que siempre tratamos de dotar las drogas, digamos. Si usé un purón, puedo usar un inyectable, y cuando termine ese poder residual, aplicar otro tratamiento, no darle ningún tipo de chances, ni de días, ni de nada a la garrapata. Obviamente que esto tratando a todos los animales del establecimiento, no puedo tratar a la mitad y la otra mitad no tratar, hay que tratar a todos, teniendo en cuenta el poder residual de cada droga, rotándolas, y si hacemos un buen trabajo ahí, como ya les va a mostrar Victoria en las experiencias que tiene el INTA, afectamos en gran medida a la segunda generación, la tercera y la cuarta, que se reducen enormemente el impacto que podrían provocar si no hubiéramos hecho ese trabajo previo en la primera generación. Así que bueno, más o menos eso era lo que tenía. Estos estudios los hemos realizado a campo, o validado a campo en la zona de Santo Tomé y la zona de INTA Sombrero, conjuntamente con el equipo de ganadería de INTA Sombrero, y realmente han dado muy buenos resultados. Se redujo el número de tratamientos de 9 a 3, se ha cuidado las drogas, se ha cuidado la inocuidad de la carne, se ha alternado las drogas, digamos, es más económico y tiene un efecto muy bueno en la ganancia de peso de los animales. Así que bueno, esto es hasta acá lo que teníamos para contarle. Ahora va a seguir Victoria con las experiencias y demás validaciones de esta tecnología que tenemos para el NEA. Y bueno, muchas gracias nuevamente a los organizadores por invitarnos, y bueno, vamos a seguir acompañándolos, y bueno, quedamos ahora con Victoria. Muchísimas gracias, Néstor. Ahora, mientras Victoria va preparando su presentación, quiero recordarles nuevamente la importancia que tiene que colaboren con nosotros a través de la respuesta de esta encuesta que van a encontrar en el chat, y también recordarles que esperamos todas sus consultas, las consultas para Néstor. Supongo que deben haber muchas, sobre todo con todo el tema del uso de los garrapaticidas, así que aprovechen a hacer sus consultas a través del chat, y al finalizar la charla de Victoria estaremos haciendo todas las preguntas, ¿sí? Buenas tardes a todos. Estaba compartiendo la pantalla de Néstor, así que ahí está compartiendo esta. Seguramente en algunos conceptos nos vamos a superponer, porque la idea de repartir un poco los temas, en realidad los dos trabajamos en lo mismo, pero Néstor se basó mucho más en la parte de bioecología de la garrapata, y explicó muy bien el tema de los ciclos y dónde están las garrapatas, un poco el fundamento parasitológico de lo que queremos tratar como control estratégico. Yo voy a hablarles más de los fundamentos o los objetivos que buscamos con este tipo de trabajos,
y algunos resultados en el NEA y comparados con otros del NOAA que ya han sido publicados. ¿Se ve ahí la pantalla, me avisan? Sí, se ve, Victoria. ¿Sí? Bien. Sí, se Igual, ve. ahí Ariel les compartió la encuesta, pero todas las preguntas que vayan surgiendo las pueden ir dejando anotadas en el chat, entonces Patricia va a tomar nota y al final no nos perdemos de responder ninguna de las cuestiones que surjan. Entonces, yo lo que les voy a presentar específicamente son los protocolos de control estratégico para la garrapata común del bovino en el NEA. Ahí un poco parecido a lo que dijo Néstor, sin duda es la garrapata dentro de todas las que existen. La semana pasada Néstor estuvo con el doctor Nava presentando distintas garrapatas además de esta, pero esta es la que más pérdidas económicas produce, por lo tanto es la de mayor relevancia para la producción ganadera de todo el norte del país, no solo del NEA. Produce fuertes restricciones al desarrollo de la ganadería, les explicaba también él las pérdidas debidas a esta parasitosis, y afecta a una población de aproximadamente, si tenemos en cuenta todo el norte del país, de 17 millones de bovinos, o sea que son muchos, casi la mitad de las cabezas del país están afectadas por esta parasitosis. Por lo tanto, lo que muestra ahí en verde es que no es posible pensar desde un nivel tecnológico en una ganadería que sea competitiva económicamente, sin entrar en distintas estrategias para el control de esta enfermedad. Un poco más actualizado, pero es la misma imagen que les había mostrado Néstor. Y acá, para lo único que les iba a mostrar, esto es un trabajo que se hizo arduamente en los 90, que se validó y se mantiene, pero lo que les quería mostrar es que esta línea roja que ven acá hacia el sur, que involucra las provincias del norte de Santa Fe, sur de Corrientes, norte de Entre Ríos y norte de Córdoba, antes, hasta hace un par de años, eran consideradas como libres o erradicadas de garrapata, y en la actualidad se conoce por distintos reportes de instituciones públicas como el SENASA, FUCOSA, FUCOFA y otras instituciones que trabajan y trabajaban en el plan de erradicación, que hay campos y muchos contaminados. Entonces esa barrera que teníamos de erradicación se va corriendo cada vez más hacia el sur. Ese es uno de los fenómenos que hay que tener en cuenta, que afecta un poco la dinámica de la población de garrapatas. Si lo decimos en las provincias, son todas esas que ven ahí: Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Chaco, Formosa, y el NOA, Jujuy, Salta, Santiago, Catamarca y Tucumán tienen presencia de garrapatas, y lo que les mostraba hoy Néstor, que los distintos colores indican solamente la aptitud más alta o intermedia y baja para su desarrollo. La acción patógena del parásito, ya les había comentado algo él, tiene una capacidad muy grande de infectar masivamente a los bovinos. Vieron las imágenes, las cargas que pueden llegar a tener son muy altas, y esas pueden producir efecto directo, expoliatriz, digamos, lesión directa del parásito, pero además tenemos todo lo asociado: la tristeza que les comentaba Néstor, la succión de sangre que produce anemia, con inmunosupresión e inoculación de toxinas. Esto seguramente afecta el desarrollo de los animales, sobre todo en etapas de crecimiento, que lo vamos a ver hacia el final de la charla en ganancia de peso. Las pérdidas productivas entonces pueden ser físicas, directas o indirectas. Las indirectas, la más importante, es el tema de los gastos económicos para el control del parásito. Ahí tenemos el uso de los garrapaticidas, los que empleemos, pero también hay que agregar la mano de obra y la infraestructura en cuanto a los baños, el cambio de las medicaciones. Todo eso está incluido dentro de los costos indirectos basados en el control del parásito. Las pérdidas indirectas generales con miasis y otro tipo de enfermedades no están bien determinadas económicamente, pero aproximadamente el 79% de las pérdidas es por la garrapata en sí mismo, y hay un 21% de esas pérdidas totales que se deben a estas enfermedades asociadas. Más allá de eso, entonces, un poco para ponernos en contexto, es casi la misma foto que Néstor. ¿Qué dos ejes tenemos para enfrentar a este problema? Primero, en la flecha roja tenemos dificultades para el control químico. Néstor les acaba de plantear el fenómeno de resistencia a los acaricidas, y que es algo creciente. Y del lado derecho tenemos la expansión del área ecológicamente apta para el desarrollo de esta garrapata. ¿Por qué les pongo esto? Porque con el tema del cambio de los sistemas productivos,
el cambio del pastizal del tapiz vegetal, donde se introducieron pasturas, se cambiaron los tipos de pasturas, se aumentó la carga animal, eso hace que haya cambiado la dinámica poblacional, tanto de la producción bovina como de la distribución de las garrapatas. Entonces, a todos los que trabajamos en este tema nos pasa que nos empiezan a consultar y me dicen, no, pero yo nunca tuve este problema y ahora tengo problema con la garrapata o con la tristeza que está asociada. Se debe a esto, al fenómeno que nosotros cambiamos el ambiente, al cambiar una pastura, al cambiar los alambrados o al aumentar la carga animal, y van a afectar las cantidades de garrapatas que tengan los animales. Entonces, algo parecido había presentado Néstor, el tema de la aparición de la resistencia, que era el fenómeno que les decía que hay que tenerlo muy en cuenta, y un poco de ahí nace el tema de uno de los pilares del control estratégico. Este es el fenómeno de resistencia solamente en Argentina. En los otros países y en toda Sudamérica es similar, pero en Argentina lo que nos pasaba siempre, y en los otros países, es que se producía la resistencia a un producto o un grupo químico, pero inmediatamente era reemplazado por el nuevo producto que salía al mercado. Entonces no era un fenómeno que se tuviera demasiado en cuenta a la hora de comercialización de productos. Por ejemplo, vamos a los más viejos, arsenicales y clorados en los 40 y los 50, que fueron reemplazados a su vez por fosforados y piretroides durante muchos años. Algunos hasta el día de hoy se pueden seguir empleando, y después, cuando comenzó la resistencia en los 90 a todos los grupos de piretroides en general, fue reemplazado por el gran descubrimiento del amitraz. Cuando el amitraz empezó a descubrirse, están citados, publicados fenómenos de resistencia a partir del año 2013, pero aparecieron el uso masivo, no tanto del fipronil como está ahí en la lista, sino de las avermectinas. Todas las ivermectinas rompieron el mercado de productos veterinarios como garrapaticidas, y hasta 2018 no se había diagnosticado resistencia. Ahora 2020 ya está el primer reporte de resistencia a ivermectina en Argentina. Entonces, ¿qué les quiero mostrar con esto? Que siempre que había un producto que empezaba a tener problemas, conseguíamos rápidamente un reemplazo. El problema es que ahora no lo tenemos. Hace más de 15 años que no hay desarrollos de moléculas nuevas y no sabemos si las va a haber. Hay algunas que están en prueba, hay algunas especulaciones en cuanto al mercado de drogas veterinarias, pero en la ciencia cierta, en el corto plazo, no tenemos moléculas nuevas, y lo que están empezando a hacer los laboratorios es a mezclar distintas proporciones de estas moléculas ya existentes. Esta diapositiva se la pedí a Cristian prestado, que creo que anda por ahí, y son los años en los que fueron publicados, digamos, los fenómenos de resistencia en Argentina. En 2018, les decía, Néstor también les comentaba que se detectó resistencia al fipronil, y ahora me faltaría acá agregar en 2020 esta cita de la ivermectina. Y el fluazurón tiene una cuestión distinta, que les comentaba también, que no hay un test específico desarrollado que mida efectivamente el fenómeno de resistencia. Entonces, por lo tanto, todavía estamos ahí buscando el test correcto para hacer la evaluación de laboratorio, ajustar algunos que están disponibles para tener esta información. En cuanto al periodo de carencia, entonces, les había mencionado que teníamos dos ejes: el tema del ambiente, que es lo que más habló Néstor, el ambiente, la garrapata, el ciclo, cómo se comporta este parásito en las pasturas, y el segundo, el tema de los productos químicos. Estos productos químicos, hablamos del fenómeno de resistencia, que no es nuevo, pero que aparece ahora con más fuerza porque no tenemos con qué reemplazar las drogas existentes, y también esto, el periodo de carencia o la restricción prefaena o la restricción para la leche. Todas las drogas que usemos tienen restricciones para el consumo de la carne o de la leche, eso está normatizado por SENASA. Acá les puse el link, que después si les interesa les comparto, porque los veterinarios suelen consultarnos dónde está el link, donde está el listado de todas las drogas garrapaticidas con su poder residual absoluto, o sea, cuántos días tiene de poder residual absoluto, más el periodo de carencia. Esta es la página de SENASA donde pueden encontrar todos esos datos de las drogas aprobadas. ¿Por qué hay que considerar esto? Hay que tenerlo en cuenta al momento de hacer tratamientos, sobre todo cuando hacemos limpieza de tropa o algún otro tratamiento que vamos a enviar a animales dentro de los próximos días a faena. Ese periodo de carencia va a variar de acuerdo a varias cuestiones. La primera, de acuerdo al ingrediente activo y a la concentración que tiene. No es lo mismo una ivermectina, por ejemplo, al 1% que la que es al 3,15, eso va cambiando.
Y en el caso de las últimas moléculas estas desarrolladas que son de larga acción, tenemos el fenómeno de que tienen larga acción, pero tienen un periodo de carencia mucho más largo por su poder residual, justamente. Por ejemplo, si hablamos de algunos tipos de ivermectinas o del fipronil, depende de la marca y el laboratorio, el periodo de restricción puede llegar a 100, 120 días y directamente no se utiliza en vaca lechera. ¿Por qué les muestro ahí? Si yo tengo un producto, por ejemplo, vamos a dar el ejemplo, hay un fipronil comercial que tiene exactamente 102 días de poder residual. Si yo aplico ese fipronil hoy, tengo que esperar 102 días para mandar esa tropa a faena. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque otra gran cuestión dentro del control de parásitos, y en este caso de garrapatas, es que tenemos que producir carnes libres de químicos. Por más que no sean para exportación, nosotros consumimos esa carne. Entonces tenemos que tener muy en cuenta y tener presente estos periodos de carencia al momento de usarlos cuando uno va a mandar a faena animales. Y el último punto, tratando este tema de periodo de carencia, es que no se sabe o no se conoce, estamos estudiándolo, la aplicación repetitiva, si tiene la aplicación sucesiva o repetida de una molécula, si tiene un efecto aditivo. ¿Qué quiere decir? Está conocido, por ejemplo, hay una ivermectina que yo aplico, sé que su periodo de carencia es de 52 días y luego desaparece de la circulación y del músculo, digamos, de la carne del animal. Entonces yo sé que a los 52 días ese animal estaría libre de la droga. Ahora, lo que no estaba estudiado y que en este momento está en proceso y se está llevando a cabo el ensayo, por lo menos en Argentina, seguramente en otros países ya se habrá hecho o se está llevando a cabo, es estudiar dosis repetidas, cómo afectan la biodisponibilidad o la circulación en sangre y en los tejidos de esa molécula. Por ejemplo, hay muchos productores que utilizan 2 dosis repetidas de ivermectina y después ocupan otra droga. Bueno, esas 2 dosis repetidas de cualquier principio activo, ¿tienen el mismo periodo de carencia o se alarga? Esa es la pregunta que estamos tratando de responder. Entonces, para entrar de lleno, muy linda la introducción, pero ahora tenemos que entrar de lleno a qué es el control estratégico, qué es lo que le queremos presentar como un método de trabajo. Por un lado, les hablaba Néstor de la biología de la garrapata, que hay que tenerla en cuenta. Por otro lado, yo les hablaba junto con él del control o el manejo del ambiente de las pasturas y el uso de los químicos o acaricidas, y que lo ideal siempre es tener un estudio de cómo están funcionando esos productos químicos en mi campo o en el campo en el que esté asesorando. Teniendo en cuenta esas 3 cuestiones, lo primero a decir de control estratégico, que su nombre lo indica, controla la carga de garrapatas, pero no está diseñado ni va a funcionar para erradicar o limpiar un campo. Ese es el primer concepto. Entonces, ¿en qué consiste? El control estratégico consiste en aplicar tratamientos acaricidas contra las garrapatas, siguiendo un esquema que está basado en la biología del parásito, que es lo que les presentaba Néstor antes. Forma parte de un programa de mediano o de largo plazo en un establecimiento, no es algo que uno lo vaya a conseguir en pocos meses o en 1 o 2 tratamientos, lleva su tiempo lograr el control de una carga parasitaria estable. Nosotros, por ejemplo, venimos trabajando en establecimientos 2 a 3 años seguidos para recién tener los datos listos para mostrárselos. Lo que hace el control estratégico es concentrar los tratamientos que voy a usar en una determinada época del año. Que les decía Néstor, es a la salida del invierno o la primavera, que es donde la garrapata está más débil y donde potencio mucho mejor el efecto de cualquier droga que utilice. ¿Por qué se ocupa en ese momento? Evita el crecimiento desmedido de las siguientes poblaciones o generaciones, que les mostraba en una imagen y seguramente les muestro ahí más adelante, sobre las pasturas. Es eficaz para controlar, pero no para erradicar. Ahora, nosotros lo que pretendemos es limpiar las pasturas, bajar la carga parasitaria por debajo del umbral de pérdida productiva, no erradicar al parásito y no pretendemos tener animales limpios de garrapatas, sino con cargas muy bajas y estables. Entonces, si quiero que se queden con algo de toda la presentación, es con esto. ¿Qué es lo que queremos? Mantener niveles mínimos de carga de garrapata sobre los animales que no produzcan pérdida, ni de leche, ni de carne, ni de heridas, ni de miasis, ni enfermedades. Segundo, bajarla a la menor cantidad posible de tratamientos en el año. Un poco por eso está la encuesta puesta ahí, que lo que queremos saber es
en todo el norte argentino cuántos tratamientos se hacen y basados en qué y con qué drogas, para proponerles, después del análisis de estos datos, alguna respuesta mejoradora. Además de minimizar el número de tratamientos, permitir alternar las drogas. Si yo uso más de 3 tratamientos en un año, recuerden que las moléculas efectivas en este momento son no más de 4 grupos de drogas. Tenemos las avermectinas, tenemos las amidinas, tenemos el fluazurón, y las mezclas, y no sé si me estoy olvidando más, y los piretroides. Depende del campo. No en todos los campos tenemos las mismas drogas disponibles, justamente por este fenómeno de resistencia. Si yo hago más de 3 tratamientos, ya no los puedo rotar, tengo que volver al comienzo, y estoy usando en el mismo periodo de tiempo drogas repetidas. ¿Qué es lo que hace este objetivo de bajar la cantidad de tratamientos, por lo tanto alternar drogas? Este punto que está acá en azul oscuro, disminuir la presión de selección. Lo que nosotros les proponemos es no seguir presionando a las garrapatas para que se vuelvan más resistentes a las drogas que tenemos. Cuanto menos la presiono y menos efecto hago, mejor y más predisponente la población a recibir el tratamiento y que este tratamiento sea eficaz, que funcione. Por lo tanto, preservamos esas moléculas disponibles, respetando los periodos de carencia. Les vuelvo a decir, el objetivo es consumir carne o leche inocuos, que no tengan restos de productos garrapaticidas, y todos estos pasos van a contribuir a disminuir los costos operativos. Entonces, el mismo mapa que les mostraba hoy, esta sale de una de las publicaciones que hicimos de control estratégico y las alternativas de control estratégico en el NEA. Hay una publicación similar de un par de años atrás que son del NOA. Y lo que hicimos es, como les decía Néstor, estudiar en el área epidemiológica que tiene una aptitud muy alta. Entonces, ahí están marcados en amarillo los sitios. Trabajamos en Formosa, en el Colorado, en Chaco, en Colonia Benítez, en Corrientes, en Tabaí, y en Santa Fe, en Reconquista y en Garabato. Esos son los datos de esta publicación. Por ejemplo, ahora Néstor tiene datos de Corrientes más al norte, tiene datos de Merced, o sea, vamos agregando. No es que hicimos el estudio y lo dejamos ahí, todos los años vamos realizando distintos sitios de experimentación para seguir generando información al respecto. Entonces, como les mostraba, esto es parecido a lo que les mostró hoy Néstor. Estos son los niveles de infestación de garrapatas en los bovinos a lo largo del año, que es la dinámica poblacional. Entonces tenemos las 3 generaciones acá marcadas con 3 picos. Tenemos que comienzan, ven acá, agosto, hay carga muy baja de garrapatas, y ahí después tenemos un primer pico de primavera-verano, después tenemos otro pico de verano, comienzo del otoño, y después siempre tenemos el más alto en el otoño. Acá está repetido al año siguiente con un comportamiento similar. ¿Qué quiere decir esto? Que los ciclos son continuos, son secuenciales, comienza uno, le sigue el segundo, le sigue el tercero, pero van aumentando en cantidad disponible de larvas para subirse a los animales, que eso es lo que les quiero mostrar. Fíjense a la derecha de ustedes, este otro del año siguiente se repiten, pero miren lo que fue el pico de otoño. La cantidad de garrapatas disponibles para subir a los animales fue más alta aún. Va variando a lo largo del año, pero la secuencia de generaciones se mantiene. Entonces, el conocimiento de la secuencia de generaciones, el conocimiento de las drogas disponibles, ahora cómo juntamos eso y lo usamos para hacer control estratégico, teniendo en cuenta el intervalo entre tratamientos. Hoy les decía Néstor que va a depender del poder residual absoluto de la droga. El poder residual es muy variable y hay que ir y leer el marbete del producto de esa marca particular. Nos ha pasado que les recomendamos un principio activo, por ejemplo, usá ivermectina, van a comprar a la veterinaria y consiguen, en vez de una ivermectina que les recomendemos nosotros una marca comercial, que no viene al caso que se los diga en este momento, porque no estamos siendo promocionados por ningún laboratorio, usá tal ivermectina, van y consiguen una muy similar, por ejemplo, usá ivermectina 315. En ese momento cuando comenzamos con este estudio, probablemente había 1 o 2 disponibles. En este momento hay más de 15 marcas disponibles, y cada una en esa página que les decía de Senasa, tiene su poder residual especificado en días. Ese es el que hay que tener en cuenta, que algunos son
12 días, otros son 19, otros son 52, depende de la droga y la marca y el laboratorio que use. A ese poder residual absoluto se le suman en promedio 10 días, entre 7 y 12, pero más o menos 10 días. ¿Y por qué le sumamos 10 días? Para potenciar el efecto de la siguiente droga que vamos a usar, que caiga justo en el momento donde hay muchísimos estadios inmaduros que están subiendo, pero nosotros no buscamos que tengan efecto mayor sobre la teleogina, que es donde la droga, la concentración cuando se está ingurgitando, tal vez no sea la correcta. Entonces, por eso se le suman, teniendo en cuenta el ciclo biológico de la garrapata, estos 10 a 12 días. Estos son los resultados que les comentaba Néstor de los casos que tenemos para contarles, de los resultados que tenemos en el NEA. ¿Sí? Después tengo creo que 2 slides para comparar un poco lo que se hizo también en el NOA. Estos son específicamente los de Colonia Benítez, y acá están. Lo que ven en gris más oscuro es el grupo control, lo que ven por debajo en la línea continua de gris más claro es el grupo tratado, que en este caso eran solo 2 grupos. Un grupo control que no recibió ningún tratamiento de garrapatas, y el otro grupo recibió 3 tratamientos, que son estas flechas pequeñitas, tal vez no las ven bien, que están acá abajo en gris. El primer tratamiento a fines de agosto, el segundo tratamiento fue a principios de octubre, el 3 de octubre, y el tercer tratamiento fue aquí en noviembre. Recibieron 3 tratamientos seguidos, en el momento donde la garrapata, vuelvo a decirles, está más débil, con una rotación de drogas. Se ocupó primero una, se contó su poder residual, más 12 días, aplicamos la segunda, esperamos el poder residual de la segunda, más 12 días, y aplicamos la tercera. Ese es el esquema. Es simple, si uno lleva registro de lo que está haciendo, es simple de realizar. Y esto lo que les quiero mostrar es que, en este gráfico ven, estas son las cuentas de garrapatas, ¿sí? Desde 0 hasta 140, por ejemplo. Y lo que ven es que el grupo tratado, que está en la línea aquí debajo, siempre estuvo por debajo de 20 garrapatas. Nosotros contamos un estadio en particular, pero siempre estuvo por debajo de 20 partenoginas por animal. ¿Qué quiere decir esto? Siempre se mantuvo la cuenta de garrapatas por debajo del umbral de daño. Del umbral de daño en la piel, del umbral de daño de miasis y del umbral de daño de pérdida productiva. Mientras que en el grupo que no fue tratado, esto se llama grupo control, no recibieron ninguna acaricida. Acá ven la curva que les mostraba, que es muy parecida a la curva natural que vieron en el gráfico azul. Tenemos el primer pico, tenemos el segundo pico en enero, y acá tenemos el pico de otoño, donde llegó a más de 120 garrapatas por animal. Tenían sobre los animales, solamente las contables. Y esta diferencia de 120 a 20 son más de 100 garrapatas de diferencia de cuentas o de carga parasitaria entre el tratado y el no tratado, que es muy alta la diferencia. Acá debajo, no sé si llegan a ver, porque por ahí les tapa la línea gris del zoom, el porcentaje de eficacia obtenido, que siempre fue alto, el porcentaje de eficacia después de cada tratamiento. Ahí les pongo acá en chiquitito, porque era solamente a modo de memoria mía, para contarles qué usamos en este esquema, pero vuelvo a decirles, esto no es una receta, no es que de ahora en más van a sacar una foto de esto y van a ir a hacer siempre lo mismo, sino que hay que adaptarlo a cada situación particular del establecimiento, y la idea de hoy era transmitirle a los colegas veterinarios que se formen en este tema, que consulten todo lo que necesitan consultar, que estamos disponibles totalmente para eso, y que hay esquemas que hay que usar, pero que no son recetas que pueden ir a comprar de una veterinaria. Los productores o cualquier persona que necesite asesoramiento debe consultarle a los colegas veterinarios, que son ustedes. Por ejemplo, en este esquema usamos ivermectina, después usamos fluazurón, y después usamos en el tercer tratamiento fipronil. Es un ejemplo, vuelvo a repetir, no es que siempre hagamos el mismo esquema. En la siguiente hicimos algo muy parecido, pero en Formosa. Este es el sitio del Colorado. No sé si está José Tofaletti entre los invitados. Esto, la diferencia que tiene es que se hicieron 3 grupos. 2 grupos tratados, que son estos dos, gris claro y gris oscuro aquí debajo. Uno recibió 3 tratamientos y uno recibió 1 cuarto, que lo ven acá. Uno recibió un tratamiento extra entre diciembre y enero, mediados de diciembre.
repasando un poco, tratando de replicar el esquema que se ocupó en el NOA. Acá arriba, lo que ven en líneas cortadas, digamos, es el grupo control. Pasó lo mismo, si yo les muestro el de Colonia Benítez, el grupo control siempre mantuvo cargas más altas que el grupo tratado. Vuelvo al grupo del Colorado, pasa lo mismo. El grupo control tiene siempre las cargas más altas, y los dos tratados mantuvieron cargas bajas, menos de 20 garrapatas también, luego de recibir los tratamientos. ¿Por qué les muestro esta foto? En este caso particular, que lo volvimos a replicar en Benítez y nos dio parecido, no tuvimos ventajas al aplicar este cuarto tratamiento. No es que el grupo de 4 tratamientos, que es el grupo, el que está en gris claro, el grupo 2 que le figura ahí, este grupo no tuvo ventaja en cuanto a diferencia estadística en la carga de garrapatas comparado con el D3. Entonces, si yo voy a agregar una droga al esquema, un cuarto tratamiento, con el costo que esto implica, y no tengo beneficio ni productivo ni en cuanto a carga de garrapatas, hay que evaluar si es necesario o no agregarlo a ese cuarto tratamiento. Esto es en el norte de Santa Fe, muy parecido a lo que les decía. Yo les pongo los distintos gráficos para que vean que en todo el NEA la mecánica se repite. No es que va cambiando, digamos, y obtenemos resultados totalmente distintos. Entonces, acá es lo mismo, se hicieron 2 grupos, parecido a lo que se hizo en Colonia Benítez. Por debajo, esta línea gris clarita sigue siendo el grupo tratado, y aquí tenemos el mismo efecto en el grupo control, con las 3 generaciones que se encuentran sobre los animales. Nosotros comenzamos en agosto, como les decía Néstor, a la salida del invierno, y terminan en general los ensayos entre abril y mayo, para llegar a contar qué es lo que sucede con el pico de otoño. Para comparar los datos de las investigaciones anteriores, estas que les mostré del NEA son de los últimos 3 años, de hecho ahora las seguimos haciendo, y estos datos que les voy a mostrar del NOA son de 2014 o 2015, o sea, el periodo anterior se hizo el mismo estudio durante 3 años en el NOA, lo seguimos haciendo, y ahora en el NEA. Para comparar, en el norte, pero en la zona oeste más seca, tenemos una situación similar acá, 2 grupos, uno que recibió 3 tratamientos y el control que no recibió nada, y vemos lo mismo, la misma dinámica con las 3 generaciones, y el grupo tratado siempre por debajo y manteniendo cargas bajas de garrapatas. En Tucumán se repitió algo parecido a lo que se hizo en el Colorado, que ahí pueden ver que se hizo un grupo de 3 tratamientos y un grupo de 4. Pasa algo muy parecido. En este caso sí encontraron alguna pequeña diferencia entre el grupo que recibió 3 o 4 tratamientos, y en algunas zonas o esos baches de colores que les mostraba hoy Néstor, puede llegar a justificarse agregar o no un cuarto. De hecho, en el NEA también nosotros estamos evaluando, en algunos casos particulares de zonas muy húmedas o sistemas productivos particulares, puede llegar a necesitarse un cuarto tratamiento. Vuelvo a decirles, no es una receta, es biología, y si hay que agregar algo, está para eso, para ser modificado. Ya para ir cerrando, para mí lo más interesante era dejarles el espacio para las preguntas y todas las consultas que humildemente podamos responder. Es los resultados, pero en cuanto a la ganancia de peso. Acá lo que ven son los datos de la ganancia de peso de Colonia Benítez. Está en proceso, esperemos poder publicarlo próximamente, los datos de productividad en cuanto a ganancia de peso de Chaco y de Corrientes. Entonces, este es solamente el de Colonia Benítez. Y lo que ven acá, la línea blanca con puntos azules, es el grupo no tratado, son animales de recría, en este caso eran vaquillas. Comenzamos con el peso inicial de la selección antes de que entren en el ensayo, cuando pasaron su primer invierno, y este punto vendrían a ser los pesos cuando comenzamos los controles estratégicos, y terminan aquí arriba con este puntito amarillo, son el grupo que sí fue tratado, recibió, recuerden, 3 tratamientos con acaricidas, las condiciones eran las mismas, estaban en potreros contiguos, uno al lado del otro, con la misma base forrajera y con la misma suplementación invernal, animales de recría. La única diferencia en cuanto a medicación que recibieron es que unos recibieron control de garrapatas y otros no,
y son las cuentas de esas altas que les había mostrado en los gráficos anteriores. ¿Cómo se refleja eso en el peso? Eso lo ven acá. En este caso, en este punto, al final de la recría del segundo año del año siguiente, antes de la entrada del invierno, encontramos una diferencia que pueden ver acá de hasta 28 kilos, casi 30 kilos de diferencia entre un grupo tratado y un grupo no tratado. En el caso del ensayo que se hizo en Corrientes, en Tabaí, encontramos una diferencia de 20 o 22 kilos, en este momento no recuerdo, pero más o menos una diferencia también a favor del grupo tratado de 20 kilos entre los que no recibieron tratamiento y los que sí. ¿Qué implicancia tiene esto? Cualquier productor agropecuario y persona que se dedica a la producción de carne sabe que cuanto más peso acumulo antes de la entrada de los inviernos, más eficiente se vuelve el animal después y con menor suplementación llegaré a los pesos de venta o de, en este caso que son hembras, los pesos de recría preservicio. Y después, ya para cerrar, este es solamente un extracto pequeñito de lo que estamos trabajando. Como les mostraba, todos estos trabajos están hechos la mayoría en animales en recría. A partir de esta información generada en la cartera anterior de proyectos de INTA, comenzamos a trabajar en el proyecto que estamos involucrados actualmente, que es en el proyecto de enfermedades transmitidas por vectores, que es el 109, cómo incorporar esto a los sistemas de cría con vacas. Entonces, tratamos de empezar el año pasado y el anterior con algunas mediciones de control estratégico, pero en vacas con cría, que es un gran desafío, porque además de que no queremos que pierdan, tenemos que cuidar al ternero, tenemos que cuidar a la vaca, y no podemos hacer desplazamientos, o no podemos generar desplazamientos a la manga en zonas donde no haya tratamiento de erradicación. En todo lo que es zona sucia, el productor no va a llevar animales de más de 7 meses de gestación a la manga. Entonces, nuestro desafío fue adaptar el protocolo de control estratégico a vacas con cría. Lo que tenemos medido hasta ahora son 2 años de seguimiento, con 2 tratamientos únicamente sobre las vacas, y nos están dando buenos resultados. Pero por ahora sigue con esta publicación, que es un congreso del año pasado. Probablemente con los datos de este año podamos trabajarlo y mostrarlo en una publicación completa, que hasta bajar hasta 2 tratamientos por año con reserva de potreros, que esa es otra cuestión, tal vez no nos dé el tiempo ahora para hablarlo, pero a todo esto de control químico, les mostraba hoy en el dibujito de la izquierda, en el otro circulito decía control del ambiente. Finalmente, para ir cerrando el tema, el control estratégico es solamente una de las opciones para brindar al medio, no es la panacea ni es la solución final de todo, sino que hay que integrarlo a lo que uno ya viene haciendo. La menor cantidad de tratamientos y alternancia de drogas son la clave. La menor cantidad de veces en el año y la menor cantidad de drogas y rotarlas. La aplicación muestra beneficios productivos, les acabo de mostrar, estos son 2 puntos focales de ganancias de peso, pero también hay más datos que estamos generando para poder divulgarlos. Y sí, los 2 puntos que anoté al final es que hay que asociarlo a estudios de resistencia y cinética de estas drogas dentro de los establecimientos, en eso estamos, pero ustedes como asesores o futuros asesores y quienes recomiendan a los productores lo que tienen que hacer, uno de los puntos importantes que hay que recordar es que tengo que saber cómo está funcionando la droga que estoy usando en el campo y no usarla a ciegas. Y por lo tanto, esto hay que integrarlo al manejo general del potrero. Les decía, por darles un ejemplo, este esquema que lo estamos probando en vacas, la reserva otoñal de potrero para reservar el pasto que van a entrar en los potreros de parto los animales, también nos sirve esa reserva otoño-invernal como para bajar la carga disponible de garrapatas y entrar después con los tratamientos de control estratégico con menor cantidad de carga y por lo tanto probablemente funcionen mejor. En eso estamos. Por mi parte, les agradezco, tal vez quedan algunas cosas sin aclarar en la presentación y vamos a abrir el espacio de preguntas, cosas que todos se puedan sacar las dudas en la manera de que podamos responder. Bien, muchísimas gracias, Victoria. Mientras les damos un minuto a Victoria que recupere el aliento y tome un vasito de agua, bueno, un mate, les quería recordar que bueno, a través de la Comisión Científica de Artrópodos Vectores y Enfermedades Asociadas, les queremos agradecer también por su presencia.
La BLD es una asociación que nuclea a muchos veterinarios que trabajan en diagnóstico y que trabajan en diagnóstico de laboratorio y también de diagnóstico a campo. Así que bueno, queríamos agradecerles en nombre de nuestra comisión científica. Recordarles que pueden seguir haciendo sus preguntas a través del chat, y si Néstor y Victoria ya están listos, podemos comenzar, que hay varias consultas. Néstor, te consultan, dice, con ese plan que mostraste, ¿se pierden kilos? Pensando sobre todo en lo que es sur de la provincia de Corrientes. Por eso mostré ahí en la presentación un gráfico en donde comparamos lotes en tratamientos de erradicación comparados con lotes de control estratégico. Y no encontramos diferencia de peso, digamos, porque había productores que obviamente que al estar en una zona de erradicación tienen que hacer entre 12 a 15 tratamientos anuales para lograr ese objetivo de erradicación, y comparándolo con lotes contratados con control estratégico no hubo diferencia. Esa carga mínima o reducida que logra el control estratégico es prácticamente igual a que si estuviera erradicando en lo que hace a ganancia de peso, y quiero aclarar esto, ¿no? Ganancia de peso. Perfecto, Néstor, gracias. Para Victoria, te consultan, Victoria, luego de varios años de uso de este control, ¿sí? del control estratégico, ¿se nota disminución de las garrapatas en el campo? Sí, cuando es sostenido, por eso les decía que es un efecto, nosotros buscamos algo a mediano a largo plazo. Siempre que se sostiene el tratamiento a lo largo del tiempo, mientras sea sostenido, la carga se mantiene por debajo de este umbral que les decíamos. ¿Por qué? Néstor ocupó una palabra que le voy a copiar porque me pareció muy bueno. Las vacas, cuando están tratadas, o los bovinos en general, actúan como una aspiradora. Entonces lo que hacen es ir limpiando las pasturas, y a medida que yo voy sosteniendo los tratamientos en el tiempo, mantengo pasturas más limpias. Siempre sin querer erradicar, solamente mantenerlas más limpias para que las drogas que uso las pueda prolongar en el tiempo y sea más sostenido el efecto. Perfecto. Dice, ¿se sabe más o menos qué cantidad de garrapatas en el animal no producen pérdidas productivas? No sé si lo quiere contestar Néstor o Victoria, no hay especificación. En ese gráfico que te mostré, hasta 60 garrapatas, no había diferencia. Hasta 60 no había diferencia. Después nos subimos porque nos seguimos contando. Hasta 60 no encontramos efecto en la ganancia de peso. Néstor, ¿qué contaban? 60 partenoginas las que hacían Partenoginas. de recuento. Partenoginas, exactamente. Sí, ahí le agrego una pequeña acotación a Néstor. Nosotros en general, cuando hacemos estas pruebas de control estratégico, por una cuestión de factibilidad y de repetibilidad en el tiempo, contamos un estadio. No podemos contar desde la larvita hasta la teleogina, porque nos pasaríamos un día entero para contar un animal a veces, sobre todo las que tienen alta carga. Entonces, por una cuestión metodológica del experimento, todos los investigadores que nos dedicamos a esto contamos el mismo estadio en el mismo lugar, entonces es repetible el ensayo en cualquier punto que vos lo quieras hacer. Primero eso, entonces contamos un estadio que es la partenogina, que son las hembras de 4 a 8 milímetros. Otro estadio no hacemos recuento. Lo que dice Néstor es que hasta 60 partenoginas él no encontró diferencias en la ganancia de eso comparando con animales tratados y no tratados. Y después hay un montón de estudios, que un poco por eso les decía que estamos armando una publicación de Argentina que diga esto, que en realidad tienen opiniones encontradas. Algunos encontraban que hasta 49 garrapatas por animal producían pérdidas de menos de X cantidad de gramos por día. Otros hacían una regresión donde decía que cada garrapata producía una pérdida de tantos gramos por animal por día. En realidad va a variar porque la carga de garrapatas no es estable sobre los animales en ningún momento del año. Entonces nuestro objetivo es decirle, mira, si vos estás por debajo de 60, como dice Néstor, y en los ensayos de control estratégico, en los 3 estudios que tenemos hechos, que les mostraba ahí las imágenes, por lo menos los últimos 3, la mayoría se mantuvo por debajo de 20, no tuvimos ninguna pérdida de peso en ese rango. Perfecto, gracias Victoria y Néstor. Acá consulta Pedro, dice, en zonas de erradicación, ¿es posible complementar este manejo
con las exigencias de despacho de tropa limpia para no generar resistencia con sobretratamiento. No entendí muy Victoria. bien. Repetime la pregunta. Sí, está medio complicada la... Y está complicada, bueno. En zona de erradicación, se ubican en el espacio. La erradicación le corresponde a Néstor. A Néstor, bien. ¿Es posible complementar este manejo con la exigencia de despacho de tropas zona limpia para no generar resistencia ni sobretratar? Claro. Bueno, es claro, y Victoria lo aclaró un par de veces, estos esquemas de control estratégico buscan el control y reducir la carga y no, no la erradicación, digamos. Por una cuestión de los ciclos de la garrapata en el NEA, es imposible con un control estratégico tratar de erradicar. Digamos, para erradicar están los planes de erradicación y cómo implementarlos. Pero no, y el tema del despacho de tropas es un tema complicado, digamos, y la mejor forma de estar preparado para eso es sabiendo qué droga anda en ese establecimiento. Y de vuelta, para saber eso, están disponibles los test de los bien sabidos de sensibilidad para saber qué droga anda, y si yo sé qué droga anda, puedo hacer un despacho de tropa tranquilo, digamos. Gracias, Néstor. Por ejemplo, una sugerencia con esa pregunta, porque lo podés combinar, podés hacer control estratégico en todo tu establecimiento, creo que por ahí va la pregunta, si la entendí bien, podés mantener un esquema de control estratégico en el campo y después cuando tengas que hacer despacho de tropa, sabés cuál es la droga que mejor funciona y que tiene menor poder residual y haces el tratamiento puntual para esa tropa para que salga limpia, y haces combinado, control estratégico en todo el campo y solamente tratamientos puntuales de despacho de tropa. Perfecto, gracias. Consulta a Ricardo si existen relevamientos en corrientes de cepas resistentes de garrapatas a los distintos principios activos. Néstor, vos tenías una imagen. Bueno, yo mostré uno, en una de las placas estaba los relevamientos que tenemos de INTA Mercedes, y bueno, el doctor Cristian Cutule, que en la presentación no sé qué pasó con esa placa, pero hay un estudio muy interesante del doctor Cristian Cutule de INTA Castelar sobre corrientes, con un número interesante de campos muestreados que muestran que la situación no es para nada alentadora en lo que hace a la resistencia de los diferentes principios activos en la provincia de Corrientes. Dame un segundo que ahí les muestro, y yo le pedí permiso a Cristian para mostrarles justamente, me parecía que iban a querer ver esa imagen. Ahí lo estoy abriendo. Dame un segundín. Tiene varios mapas, pero voy a ir a lo que él presenta al final como resumen, que es un poco el pantallazo de lo que quieren ver. Este trabajo lo hizo Cristian con colaboración de Néstor, lo hizo con la gente de Fucosa, de toda la provincia. Cristian anda por ahí, me parece, conectado, así que nos puede explicar más. Si alguno tiene alguna pregunta más, le pedimos a Cristian algún dato más. Esto es lo que él había publicado de los resultados en corrientes. El 73% de los establecimientos resultaron resistentes a mitraz, el 21% a cipermetrina y clorpirifos, o sea, la mezcla piretroide fosforado, el 71% a ivermectina y el 65% aplicaron acaricidas por inmersión combinados con algún inyectable o algún purón. Al menos uno de los 3 acaricidas evaluados de estos 3 grupos de drogas fue resistente en alguno de los 15 departamentos relevados. Una sola aclaración, esto no es un mapa real de toda la provincia, porque en este caso se hizo un muestreo por conveniencia, o sea, se iba a hacer la visita al campo, a veces porque los llamaban porque había un problema, o para hacer un relevamiento, y de paso se hacía el muestreo, o sea, no es una muestra representativa de toda la provincia, es un punto focal que se tomó en ese momento. ¿A este te referías, Néstor? Exactamente, a ese. Bien, dejo de compartir si lo vieron. Perfecto, muchísimas gracias, Victoria.
Seguimos, que hay muchas. Ignacio consulta si las aplicaciones que se hacen son inyectables o también se usan Pourón o se va alternando. Creo que obviamente hace referencia a los esquemas que fueron presentando ustedes como ejemplos. Combinamos todas las presentaciones, hacemos inmersión, si tuviera el establecimiento, Pourón e inyectable. Perfecto. Tratamos de preservar, se trata siempre también de preservar los baños en caso de que funcionen para tenerlos preparados para hacer los despachos de tropa, ¿no? En el caso de los establecimientos que el baño funciona bien, tratamos de minimizar su uso para tenerlos listos cuando uno los necesita para despacho de tropas. Por ejemplo, en los esquemas que yo les mostraba, en la gran mayoría no se usó baño por inmersión. En algunos campos está disponible en el establecimiento y en otros no, por ahí en Chaco. Y en Formosa tenemos menos cantidad de baño. Tratábamos de no ponerlo dentro del esquema justamente por lo que dice Néstor. Reservás el baño de inmersión para alguna cosa puntual o, por ejemplo, cuando tenés que hacer una limpieza de tropa. Perfecto, gracias. Consulta Roberto si en Misiones se hacen test de resistencia. Bueno, esto no sé si lo pueden contestar Néstor y Victoria. Si en la provincia existe un lugar donde se haga hoy test de resistencia. Sí, no, yo creo que no hay, no sé, Victoria, sí, pero yo creo que no hay. En Misiones un lugar donde se estén realizando actualmente los test. Está bien, no escuché la pregunta porque justo se me cortó. No conozco que en Misiones se estén haciendo bioensayos en algún laboratorio. Remiten muestras, en general las mandan a Corrientes, me parece. Por lo menos los conocidos que tengo suelen mandar a Corrientes, que por una cuestión de viaje, de colectivo y demás les queda más cerca. Buenísimo, gracias. Javier consulta, dice, si el primer tratamiento es en agosto, ¿podría tratarse si se podría tratar de una primavera seca como la que estamos pasando? ¿Hay que tratar igual, de manera independiente, las condiciones climáticas? ¿Se entiende la pregunta? Sí. Sí. Estamos pasando, contesto por Corrientes, estamos en una seca bastante importante en la provincia de Corrientes, y estimo que más o menos debe estar pasando lo mismo por Chaco y Formosa. Sin embargo, estamos observando una carga Normal, interesante. esperable, digamos. Sí, en varios campos, así que estamos insistiendo que hagan los tratamientos, o sea, que no digan, no, porque viene el año seco, no voy a hacer, porque la garrapata está presente y como decía, en esta época por ahí es más difícil de verla, pero hemos visitado campos con una carga importante en esta zona y en esta época. Un poco para redondear, sí, en general, por eso les mostrábamos los datos entre los de Néstor y los que yo les mostraba, que son similares. Les mostramos datos de entre 3 y 6 años de seguimiento de bioecología, digamos, o de población de garrapatas, tanto sobre los animales como en las pasturas, y se mantienen. Esos picos, esas generaciones, se mantienen en los años que estudiamos. Entonces, las vas a tener igual 15 días antes o 15 días después, no va a cambiar mucho. Por lo tanto, siempre es importante comenzar los tratamientos a la salida del invierno. No lo podés hacer el 10 de agosto, que es esta semana, programarlo para que no se te pase a fines de agosto y no más de la primera semana de septiembre. Pero las condiciones climáticas afectan obviamente la cantidad de larvas disponibles, pero las muy pocas larvas que sobreviven a esas condiciones climáticas a la salida del invierno son las que te disparan esas cargas altísimas en otoño. Perfecto. Y acá hay otra pregunta que la hace Federico, más o menos siguiendo esta misma línea del clima. Federico quiere saber si hubo aumento de generaciones este año debido a las condiciones climáticas.
Me perdí la No, última no sé parte. ustedes si están haciendo seguimiento. Vi que está Santiago conectado también, que lo podemos, le podemos derivar algunas preguntas, pero siempre hablamos del NEA de entre 4 y 5 generaciones, y esto ya hace más de 30 años atrás ya lo vio el doctor Ivankovic. Por lo menos nosotros no vemos la presencia de más generaciones de lo habituales, digamos. Siempre hablamos entre 4 y 5 generaciones para el NEA. Perfecto. Muchas gracias, Néstor. Pedro quiere saber si encontraron disminución de resistencia tras un tiempo sin usar algunos productos, un grupo de fármacos, algunos principios activos. El fenómeno de resistencia, el problema es que es irreversible. Una vez que tenés la población que tiene el gen de resistencia en el establecimiento, va a disminuir. O sea, vos lo que haces al no usar esa droga, dejar descansar, digamos, el campo de esa droga por cierta cantidad de años, digo, no días ni meses, años tenés que dejar para que disminuya, la proporción del gen en las garrapatas que están en el campo. Pero inmediatamente cuando la empezás a usar, empieza a replicarse otra vez ese gen de resistencia y vuelve a aparecer la resistencia mucho más rápido que antes cuando no la tenías. Pero hay un efecto de ventana, digamos, cuando la dejas de usar por lo menos 3 años, 2, 3, 5 años. No meses, años. Perfecto, Victoria, gracias. Acá piden si después pueden pasar el link de Senasa, Victoria, que vos comentaste hoy, a lo mejor lo podemos poner después en el chat, así pueden ver el listado de poderes residuales y de principios activos. Así que eso... Ahí lo busco mientras. Buenísimo. Mauricio quiere saber, comenta que se dedica a campos de cría y utilizan drogas alternadas dependiendo de cada categoría y de cada condición fisiológica. Lo que quiere saber es si cada uno de los tratamientos estratégicos se trabajan con varias drogas en simultáneo. Eso no sería recomendable. Lo recomendable es, porque sometés a una población de garrapata a diferentes drogas al mismo tiempo. Entonces, eso podría contribuir a que aparezca una resistencia múltiple cuando aparezca. Lo recomendable es trazar un esquema y usar una droga a la totalidad del establecimiento. Después, según la segunda aplicación, en lo posible que sea otra droga. Pero no usar en la primera aplicación varias drogas en diferentes lotes del mismo establecimiento. No sé, Victoria, ¿cómo la ves? No, totalmente. Si vos usás combinaciones, bueno, no les comenté al final de la charla, hay muchos laboratorios, digamos, veterinarios que para salvar esto, que no hay drogas nuevas que se estén desarrollando, ¿qué empezaron a hacer? Combinar las ya existentes en distintas concentraciones o proporciones y sacan las mezclas. Y en este momento en el mercado hay mezclas de ivermectina con fluazurón, fluazurón con fipronil y todo lo que encuentres en el medio mezclado, y lo que hace es potenciar, o sea, los laboratorios lo hacen porque potencia el efecto de la combinación, como antes combinaban piretroide con fosforados que se potencian, pero el problema es que es como que estuvieras haciendo el tratamiento con los 3 principios activos al mismo tiempo, y si tenés un fenómeno de resistencia, lo vas a potenciar. Vas a aumentar esa presión de selección de resistencia que les decía hoy. O sea, idealmente no. Perfecto. Victoria, acá Rodolfo consulta si los test de resistencias de garrapaticidas sufren mucha variación de resultados en distintos sectores de la provincia. Supongo que estará consultando por lo que es el Chaco. No puedo contestarle, perdón, ahí les puse el link de Senasa en el chat. Los que necesitaban el link de Senasa se los acabo de pegar ahí. Variación en los resultados no tenemos. El relevamiento, como les mostré, que sí está hecho para, por ejemplo, la provincia de Corrientes. En el Chaco recién estamos tomando las muestras entre Chaco y Formosa. Estamos tomando muestras de teleoginas para hacer este mismo mapeo de resistencia en esos lugares. Gracias. Acá Javier les pide si pueden volver a comentar
cuáles son los cuidados importantes a tener en cuenta por la residualidad a los animales que se van a mandar a faena. Bueno, a eso les había comentado yo, si quieren respondo. Lo más importante es respetar el periodo de carencia. Agarrás no tengo acá ninguna acaricida, pero bueno, agarrás el frasco, te vas al marbete y dice el periodo en general algunos ponen carencia, 2 puntos, X cantidad de días, otros no tienen en el frasco y tienen en el prospecto del producto o en la caja, y buscas, dice carencia, dice restricción faena o restricción para faena, en el producto mismo. Y en el link que les acabo de pasar está el periodo de carencia de cada uno de los productos, que es lo que está aprobado por SENASA en Argentina. Lo más importante es eso, si vos, les decía hoy, usás un fipronil, por ejemplo, que el poder residual absoluto es muy corto, hay algunas presentaciones que de un día el poder residual, pero sin embargo tienen un periodo de carencia mucho más largo, de hasta 100 días. Entonces yo lo uso en un momento puntual, por ejemplo, para hacer un despacho de tropa que voy a mandar a faena en 20 días, ocupo un fipronil porque sé que lo voy a limpiar y porque es la droga que me anda en el campo. O sea, tomo todos los puntos de control estratégico adecuados, pero me olvido de algo importante, que esa droga va a estar circulando y que va a producir que esté depositada en el músculo de ese animal que voy a mandar a faena. O sea, que hay que tenerlo en cuenta, pero por una cuestión de ética profesional. Por eso les decía, no, en Argentina para consumo interno es probable que no se esté midiendo, que son esos containers que en algún momento rebotaron el año pasado, que tenían restos de droga, no sé si se acuerdan, que salió por todos lados. Para exportación sí se controla, pero nosotros estamos consumiendo esa carne, no comamos carne con ivermectina ni con ninguna otra cosa innecesariamente. Muchísimas gracias. Acá hay una consulta para Néstor de lo que comentaste hoy. Preguntan si 60 garrapatas totales. Creo que es la consulta que te hacían hoy, Néstor, con respecto a qué número de garrapatas producen pérdidas. Sí, eso lo voy a aclarar. Nosotros contamos la mitad izquierda del animal y después multiplicamos por 2. Como decía Victoria, contamos un estadio. ¿No se acuerdan de la foto que les mostré de la oreja de la vaca? Que tenía miles de garrapatas, pero posiblemente había solamente 3 contables. Contamos un solo estadio y contamos la mitad y después se multiplica por 2 para dar esa cifra de 60. Que repito, es de un ensayo que realizamos acá y que, bueno, por supuesto que eso hay que seguir estudiándolo y ver cuáles. Hasta 60 nosotros no encontramos diferencias de peso. Buenísimo, Néstor, gracias. Nicolás quiere saber si hay información sobre pastoreos rotativos y si esto puede disminuir las cargas de garrapatas. Qué linda pregunta. Estamos en eso. Estamos porque la pandemia nos afectó un poco a todos. La idea es ver si lo podemos probar en pastoreo rotativo. Lo que pasa es que como es a nivel experimental, es muy difícil aislar el efecto de la rotación del pastoreo del efecto de los acaricidas que usamos. Entonces estamos tratando de buscarle la vuelta a ver cómo lo podemos medir en ese tipo de sistema. Nosotros los ensayos, no sé Néstor si tenés algo en pastoreo rotativo, los nuestros son en pastoreos fijos. Perfecto. Bien, vamos con otra. Dice José, ¿el control estratégico se debe realizar en esta fecha, en agosto, septiembre, independientemente si se ve a la vaca con garrapatas o hay que esperar a que se observen las garrapatas primero? Muy buena pregunta. Hay que empezar sí o sí, aunque no vea garrapatas, porque acuérdense que le estoy pegando a las larvas que están subiendo para no tener futuras garrapatas. Totalmente. Es fundamental que lo entienda y es fundamental que el veterinario pueda convencer al productor de hacer una inversión bastante importante en ese primer tratamiento en agosto o principio de septiembre, cuando el productor no ve la garrapata. Hay que convencerlo de que estamos tratando ese 95% que está en el pasto y solamente estamos usando los animales como vehículo o como aspiradora. De alguna manera el productor tiene que entender eso y bueno, y los
los veterinarios somos los que tenemos que insistir, y tratamos acá de Corrientes, por ejemplo, que es y en el mes de la caña corruda, que para prevenir los males, bueno, la caña corruda se toma para prevenir los males, bueno, esto es para prevenir, este primer tratamiento es más que nada para prevenir lo que va a venir, y hay que tratar de alguna manera de que el productor lo entienda. Buenísimo, muchas gracias. Ricardo quiere saber si se puede iniciar un control estratégico sin un estudio de resistencia. No es lo mejor. El tema es que demoran las pruebas, no es que hay dos tipos de pruebas, no es que nos traen la garrapata y mañana le vamos a decir, anda esto, anda esto, anda esto. Esto, por ahí explica un poco cuánto duran los test para saber cuándo tenés el resultado. Sí, totalmente. Las pruebas son la inversión de adultos, que son las teloginas esas verdes que veíamos, que más o menos 30 días dura la prueba, y la otra prueba que es el paquete de larvas, que es otra prueba disponible, que dura un poco más, alrededor de 45 días. Entonces, no es que es una prueba rápida, digamos, y lo que sí podemos aconsejarle es comenzar con una droga que sabemos que todavía no tiene resistencia. Por ejemplo, comenzar con ivermectina es una lotería, ¿sí? Si no se hizo el test. Comenzar con baños también es una lotería, pero comenzar que sea con un flasurón. Con algo que no hayan usado o que usaron muy poco en el campo. Exactamente. O sea, ahí tenemos varias estrategias, por eso les decía, ni Néstor ni yo les queremos dar una receta. No es nuestra idea, sino darles toda la parte conceptual, teórica y de objetivos para que ustedes puedan amoldar este protocolo al campo que les toque trabajar. Entonces la idea es la siguiente, yo empiezo el control estratégico, sé que lo tengo que empezar ahora, por eso nos costó, pero nos pusimos de acuerdo con la fecha, para que lo puedan arrancar este año. Y mientras voy adelante con el control estratégico, eso por ejemplo algo que comenzamos con Néstor justamente ayer, vamos a ir esperando que caigan las teloginas para hacer las pruebas para los siguientes tratamientos que tengamos que hacer. Ahora, ese primero inicial, ¿cuál usamos? Una droga que sabemos que funciona en el campo. ¿Cómo sabemos que funciona en el campo? Porque la usaron muy poco y porque las pocas veces que la usaron saben que funciona bien. No. Por ejemplo, una droga que se usa de rutina en cualquier establecimiento, en la mayoría es ivermectina, y capaz que no elijo esa para iniciar, porque puede que tenga algún fenómeno de resistencia, lo mido primero y lo dejo para el segundo o el tercer tratamiento que vaya a hacer en este año. Buenísimo, y acá hay un comentario que hace un colega que dice que si no hay mucha cantidad de teleógenas en este momento, se hace bastante difícil poder hacer el test de resistencia, dice que por ahí es una complicación que se observa. Ahí tenemos el de larvas, que lleva entre 6 a 8 semanas, hay que esperar mucho más tiempo por los resultados, pero la gran ventaja que tiene la prueba de larvas, cualquiera de las pruebas disponibles, es que con entre 4 a 8 teleoginas podés largar una prueba de larvas, que para una de inmersión de adultos no te sirve ni siquiera para uno de los grupos que tenés que probar. Esa es la ventaja. Lleva más tiempo, pero cuando no tenés muchas teleoginas en el campo, que puede pasar, sobre todo en las zonas de erradicación, donde no debería haber, la única forma de empezar a probarlo era hacer las pruebas de larvas. Totalmente. Muchísimas gracias, Victoria, por aclarar las alternativas. Diego quiere saber, creo que es sobre los tratamientos que comentaste vos, Victoria, si hay variabilidad de cargas de garrapatas entre los animales tratados y los lotes testigos, en los ensayos que comentaste hoy. Sí, eso les mostraba en el gráfico, hay más de 100 garrapatas de diferencia si comparamos el grupo tratado con el grupo no tratado en ese pico de otoño, que es el que por ahí más cantidad carga, porque acuérdense que era secuencial y va subiendo la cantidad. Cuando llegábamos allá a las cuentas de otoño, que era entre febrero, marzo y abril, les diría, en ese momento la diferencia entre los tratados tenían menos de 20 contables, y los testigos en los dos casos que les mostré tenían más de 100. Buenísimo, muchísimas gracias, Victoria, por la aclaración. Acá Olegario hace dos consultas sobre si hay diferencias en la resistencia de garrapatas en diferentes biotipos genéticos, y quiere saber si hay algunos ensayos que se estén realizando para determinar bovinos resistentes a garrapatas.
Bueno, el ingeniero pero nos consultó eso en la jornada anterior, así que Victoria te dejo la posta en esta jornada. Sí, estamos dentro de INTA, dentro del grupo de trabajo este que le mencionábamos hoy, están trabajando, no directamente nosotros, pero otros investigadores están trabajando en esto. En Mercedes tienen una parte, por ejemplo, y otra parte está en el NOA en Salta con Florencia, que están trabajando en resistencia genética de razas bovinas, distintas líneas genéticas resistentes o no a las garrapatas. Y de paso voy a hacer la propaganda, en septiembre vamos a tratar de organizar una charla específica de esto para que presenten este tema. Buenísimo, Claro, el muchísimas Mercedes no gracias. arrancó todavía, pero bueno, está una actividad referida a ese tema, pero todavía no. Claro. Y sí, Recién hay datos preliminares. sí. Bien, buenísimo. Y vamos por la última pregunta hasta ahora, por lo menos las que tenemos en el chat. Mauricio quiere saber cómo se haría el primer tratamiento cuando tenemos vacas preñadas y hay terneros al pie también, cómo haríamos con el resto de las categorías, cuáles serían las alternativas. Y tenés muchas. Por ejemplo, si vas a tratar, lo ideal es hacer el tratamiento. Pero si vas a hacer en un establecimiento es trabajar con todas las categorías e ir haciendo los tratamientos con días o poquitos días de diferencia, pero hacer en la misma época. No vamos a pretender que el mismo día hagan todos los potreros, sobre todo en campos grandes, pero sí en la misma semana tratar de acomodar para que todos tengan la rotación, digamos, de tratamientos, y ahí van a recibir todas las categorías del tratamiento. Y después lo que pregunta, el tema de terneros y vaca preñada, era lo que les decía hoy, una de las alternativas es que por lo menos lo que nos está dando buenos resultados es hacer tratamientos y que entren las vacas a potreros reservados. Con la reserva de potreros que hicimos de entre 3 y 4 meses, le diría, bajó la disponibilidad de larvas y anduvo bien. Entraron al potrero de parto con un tratamiento y después recibieron un segundo tratamiento ahí periparto o con terneros chicos, algunas de ellas, y no se hicieron más tratamientos. Pero eso está en proceso de evaluarse los datos obtenidos para que les pueda mostrar un gráfico como les mostré de lo anterior. Pero Perfecto. la alternativa es esta. Acá hay una aclaración, Victoria, para lo que consultaban hoy del lote testigo. Dice que lo que quería saber Diego es si la variabilidad de carga entre los animales del lote testigo. O sea, dentro del lote testigo. La variabilidad es alta, en todas las cuentas, no siempre, no voy a hacer una afirmación tan severa, pero en todas las cuentas que nos ha tocado realizar hay una variabilidad muy grande en los conteos entre animales. Sin embargo, hablando de los lotes testigos, los que, no recuerdo el número exacto de todos los meses, como para decirle, pero más o menos, por ejemplo, había un animal que tenía 70, el otro tenía 130, el otro tenía 221, o sea, había variabilidad en la carga. Algunos tenían carga muy alta y otros tenían un poco más baja, pero nunca estaban cerca de los tratados. Perfecto, gracias. Hay algunos datos, por ejemplo, que ahora me estoy acordando, que nos daban cuentas de 300, 340, 350 garrapatas de las de conteo en los grupos sin tratar, que es altísimo. Perfecto, gracias. Acá quiere saber, Matías, ¿dónde se envían las muestras en el Chaco para hacer test de resistencias? Asumo, ¿no? La pregunta. Si hay un lugar a dónde enviar para hacer test de resistencia en el Chaco. En Chaco el único lugar donde tenemos para hacer los bioensayos es ahí en INTA Colonia Benítez. El problema es que hasta que no mejore el sistema este de cuarentena, no podemos asegurarles el envío, la remisión de muestras y demás. O sea, estamos trabajando muy lento comparado con otro momento. Esperamos que eso mejore a partir de septiembre, octubre, digamos, que tengamos una mayor fluidez de circulación y de trabajo dentro de la provincia del Chaco. Perfecto, gracias. Y Florencia pregunta, algo muy, muy parecido, si los test de resistencia o pruebas del larva, ¿quiénes los hacen? ¿En qué lugares se pueden hacer? ¿Y cuál es el costo aproximado en Corrientes? ¿Sí?
Bueno, hablo de corrientes. En el caso de el INTA, como también lo usamos a fines de investigación y de conocer la realidad de lo que está pasando en la provincia, los test no se cobran, en la facultad tampoco, y en la FUNCOSA no te sabría decir exactamente si tiene un costo el análisis. Bueno, por ahora son todas las preguntas que tenemos acá en el chat. Creo que estamos pasaditos un poco de tiempo. Ahí te leo una sola que me gustaría responder, que en realidad es un protocolo, pero Jorge Vicente pregunta, aclaren cómo deben ser extraídas las teleoginas y cómo conservarlas hasta llegar al laboratorio. Que es una muy buena pregunta para que, hecho el esfuerzo de tomar la muestra, sirva cuando llegan al laboratorio y podamos hacer los tests. En realidad hay un protocolo, nosotros estamos en proceso de unificarlo, los distintos laboratorios de INTA que recibimos muestras de teleoginas. Hay un protocolo que en realidad se lo copiamos a Cristian Couturier, que es uno de los primeros que lo redactó muy perfectamente, pero el tema es que las garrapatas, una vez extraídas las teleoginas a la mañana temprano, día X en el campo, no pueden pasar más de 24, extremadamente 48 horas para que lleguen al laboratorio. Tienen que llegar en las primeras 24 horas, porque esas garrapatas hay que hacerle las inmersiones en las drogas acaricidas y ponerlas a incubar. Si yo dejo que pasen más de 24 horas, es probable que tenga errores en los resultados. Yo no puedo asegurar que esa garrapata tuvo una buena inmersión y por eso pone o no pone huevos, que es una de las variables que medimos. Entonces, lo ideal, se ponen en un frasco, idealmente que no sea de vidrio. A ver, tengo uno acá. En el escritorio puedo hacer cualquier cosa. Un frasco de muestras bioestériles, de hecho acá hay unas garrapatas, pero no importa. Un frasco, estos son los frascos bioestériles, frasco de orina, no sé cómo más se llamarán, por ahí Néstor si tenés otro sinónimo. Un frasco similar a esto. Frascos colectores, muy bien. Con la tapa perforada, porque tienen que respirar, las teleoginas necesitan oxígeno para vivir, no las cierran a presión sin agujeritos, se le agujerea la tapa, y dentro del frasco van las teleoginas solas. Se le puede poner un trocito de algodón que esté embebido y bien estrujado en agua, pero no tienen que venir nadando en un algodón ni nadando adentro del agua, no hay que ponerle tierra, no hay que ponerle nada. Las garrapatas solas ahí irían dentro de una conservadora con refri, si es verano y se hace calor, que en nuestra zona siempre hace calor. Si van a ir por colectivo, van a ir a la baulera, donde también hace calor, entonces va a ir refrigerado eso en una caja bien identificado. Lo más importante, que esto sí le voy a repetir lo que me dice Cristian, tienen que avisar al laboratorio antes. Por ejemplo, la vez pasada me consultaron para mandar garrapatas, y lo estuve llamando a Néstor como 5 horas seguidas hasta que me atendió para avisarle efectivamente que van a llevar las garrapatas, tal día van a llegar a su laboratorio. Así él puede prepararse para hacer la prueba. Si yo no me comunico con el laboratorio antes, y no le aviso que le voy a mandar tal encomienda con garrapatas que van a llegar tal día, difícilmente tenga una respuesta efectiva, porque por ahí Néstor justo ese día no se va a retirar, y pasaron 2 días allá en la baulera de no sé dónde, y perdí la muestra. Y lo correcto es no hacer la prueba, no es que, no, bueno, veo a ver si no hacemos la prueba. Entonces todo el esfuerzo de juntar los animales y juntar las garrapatas, con una falla en la comunicación con el laboratorio se puede perder. Entonces, recomendación de toma de muestras, las garrapatas van solas en un frasco limpio, mejor si es de plástico para que no se rompa, con agujeritos arriba o con algún método para que respiren, dentro de otra caja conservadora con refrigerante y rellena para que no anden retumbando por todos lados y las voy a mandar por un transporte. Y el segundo punto más importante, llamar y comunicarse con el laboratorio antes. Perfecto, No sé. Victoria, gracias. Hay una última pregunta que creo que también vale la pena tomarnos un minutito. José quiere saber si se realiza la aplicación de los 3 tratamientos consecutivos y después no se realiza ningún otro tratamiento hasta agosto o septiembre del año siguiente. Eso es una de las ventajas de usar este protocolo. Desde noviembre, que aplicamos el último tratamiento, hasta julio del año siguiente, o casi agosto del año siguiente, yo paso 7 a 8 meses con los animales sin droga química por garrapaticidas. O sea, paso con los animales con baja carga y sin necesidad de tratamiento. Esa es una gran ventaja
de aplicarlos de manera adecuada. Posiblemente, también y complementando lo que decía Victoria, nosotros sabemos, y como mostramos hoy las curvas o la bioecología de la garrapata, que hay un pico, el pico más fuerte se da en el otoño. Entonces, no está de más en los meses de marzo, abril, fijarse cómo está la carga y ver si habría necesidad de hacer un cuarto tratamiento. Digo, no de corriente puntualmente, pero generalmente con esos tres, si se han estado bien realizados, no hace falta realizar más nada. Sí, el control, yo sugeriría por lo menos evaluar la carga en los meses de abril, abril-mayo. El monitoreo es indispensable. Por más Sí. que yo haga erradicación, control estratégico, hay un laboratorio que habla de control integrado, que es medio parecido. Más allá de lo que yo haga, tengo que monitorear los animales que estoy tratando, siempre. Porque puede pasar, por eso le digo, es biología y puede fallar. Puede que necesite agregar un cuarto tratamiento o hay en un potrero por alguna cosa que me haya fallado y tengo que estar ahí para poder corregirlo. Bien. Hay una pregunta más, si están dispuestos a contestar, y ahí sí damos por finalizada la parte de las preguntas. Florencia quiere saber, dice que si tiene terneros de bajo peso y vacas, dice, pero ocupa drogas que no se permiten ocupar en los terneros, ¿sí? Solamente en las vacas, justamente por la característica del ternero. Y tiene que ocupar 2 drogas a la vez. ¿Cuál es la alternativa? Dice. 2 drogas a la vez en el mismo tratamiento. Claro, porque En puede este caso, utilizar una u claro, otra. una en las vacas y una en los terneros, es lo que Sí. entiendo. Se puede hacer, Sí. el problema es que ella va a tener que registrar eso y cuando vaya al segundo tratamiento, ponele, o al tercero, al que le toque, va a tener que rotar tanto en la vaca como en los terneros y ahí va a tener que cruzar. Mientras lleve un registro puntilloso, no debería haber problema. Normalmente no es lo que suele suceder y hay drogas, habría, bueno, no sé, sugerencia, por ahí también Néstor puede opinar, hay drogas que se le suministran solo a la madre y que tiene un efecto residual en el ternero para controlar. Así es. En el caso del frasurón, por ejemplo, el mismo prospecto de los productos te dicen que no hace falta aplicar en los terneros. Exacto, puede ser una alternativa, pero hay que verlo dentro de su esquema. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias Néstor y Victoria por responder tantas consultas, la verdad que fueron muchas y muchas muy interesantes. Les agradecemos a todos por la presencia y por los saludos, hay muchos saludos por el Día del Empleado del INTA, así que muchísimas gracias y muchas felicitaciones para las 2 disertaciones. Ahora le vamos a pedir unas palabras de cierre. ¿Sí? Sí, no más que nada decirle que es fundamental y también como despedida, que el veterinario maneje bien las cuestiones de cómo son las curvas generacionales de la garrapata, conozca los periodos del principio activo, conozca si puede hacer un test de resistencia, y bueno, y se grabe esta fecha. O sea, estos controles están probados científicamente, han sido validados a campo, y es una tecnología que aspiramos en algún momento sea, no sé, hacemos el servicio octubre, noviembre, diciembre, el destete en marzo, que en agosto se arranque controles estratégicos, que ya quede en el manejo general del establecimiento como una fecha importante para este tipo de cosas. Nada más y muchas gracias. Bueno, aprovecho yo también que te interrumpió Néstor, interrumpo yo también. No, bueno, agradecerles a todos, veo que se están desconectando muchos, pero realmente agradezco a los colegas veterinarios, tuvimos toda la intención de que sean ustedes los que participen en la charla, principalmente, y la hicimos por esta vía justamente para acotar esto de preguntas y respuestas, porque creemos que son los interesados mayores en difundir esta tecnología y que sea eficiente y llegar al productor con una respuesta tecnológica. Y más allá de eso, una pequeña aclaración, no todas las drogas son iguales, entonces nos ha pasado que por ahí el colega o el mismo productor pregunta, quiero usar la ivermectina fulanita, pero va a la veterinaria y le venden otra, no, esta es exactamente igual, pero el periodo residual para hacer el control estratégico es distinto, entonces cuando van a cambiar el marbete o la marca de la droga, también hay que preguntar porque cambia el poder residual y por lo tanto va a cambiar la fecha en la que lo tenga que usar con el otro tratamiento.
Y desde ya, gracias, y estamos para lo que necesiten consultar desde nuestro humilde lugar de INTA. Muchísimas gracias. Le vamos a pedir a Santiago si quiere hacer unas palabritas de cierre de esta jornada. Ahí está Santiago. Bueno, primero felicitaciones a los dos compañeros por las presentaciones. Y para ser breve, bueno, tanto Néstor como Victoria presentaron distintos esquemas de tratamiento y alternativas y alternativas de manejo. Pero hay un mensaje que es clave, que es empezar a tomar como uso y costumbre el monitoreo del estatus de susceptibilidad en cada establecimiento, y no hacerlo una vez, sino continuamente, porque ahí puede haber una diferencia en el tiempo, de un año a otro, o incluso en un momento dado, entre distintos potreros, muestras tomadas de distintos potreros. Entonces, como vi en el chat una pregunta bastante buena, ¿se puede empezar un tratamiento sin saber el estatus de sensibilidad hacia esa droga? Y no, sí, poder se puede. Lo que sucede es que uno empieza ciego, no sabe si eso va a funcionar o si va a agravar un problema que está instalado. Entonces es importante tomar la costumbre de enviar muestras a los distintos laboratorios que hacen pruebas. Hay algunos laboratorios que hacen una prueba, otros hacen otras. Para mencionarla, para hacer un listado, bueno, desde INTA está desde el Instituto de Patobiología Castelar hasta Mercedes, la experimental de Mercedes, la experimental de Benítez, está la Facultad Veterinaria de Esperanza, está la Facultad Veterinaria en la UNE, está FUCOSA. Hay distintas opciones, de acuerdo, y tener en cuenta que las pruebas tardan por la naturaleza misma de las pruebas, tardan un tiempo. Entonces es importante ser previsor y ir mandando cada vez que se puede, que se colectan teloginas, a enviar muestras para conocer el estatus de sensibilidad a los distintos grupos químicos en un establecimiento. Así que bueno, muchas gracias a los compañeros por la presentación. Y bueno, esta temática hoy en el escenario actual es prioritario hoy para el INTA, así que vamos a seguir participando. Y en el caso particular del NEA, hay hoy 3 experimentales que son Mercedes, Colonia Benítez y el Colorado, que están trabajando muy activamente en esta temática, así que bueno, estamos abiertos a los veterinarios y a los productores, por supuesto. Así que bueno, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos, que tengan muy buenas noches. Bueno, buenas noches entonces. Nos vemos, hasta luego. Chau, chau. Se me perdió Ariel. Estoy acá. Ahí está.